Como les había dicho, vamos a hacer hoy una sección de ejercicios. Nos vamos a ubicar en la página 215 del material que está en el LMS. Ya saben cuál es. El PDF resumen, el PDF resumen de Stewart. ¿Ok? En esa página 215 voy a escoger el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice derivar en forma implícita la expresión, dos puntos, y le escribo aquí abajo, x al cuadrado más x por y menos y al cuadrado igual a 4. Yo les escribo aquí un punto, pero ya saben que ese punto queda sobreentendido. Antes de comenzar, cabe destacar que nosotros tenemos que recordar dos puntos. Que si yo tengo y', eso va a ser lo mismo que escribir la derivada de y respecto de x. Y que esta derivada, cuando esté escrita así, va a ser la derivada en forma implícita. Entonces, toda esta expresión que yo tengo aquí arriba, la voy a encerrar en un paréntesis. Y digo x al cuadrado más x por y menos y al cuadrado, lo derivo. Y digo, entre paréntesis, lo que está a la derecha, derivado. Cuando yo derivo cada uno de los términos. Entonces digo, la derivada de x al cuadrado. Perdón, déjenme escribirlo bien. La derivada de x al cuadrado más la derivada de x por y menos la derivada de y al cuadrado, y todo eso me da como resultado 0. ¿Por qué da 0? Porque la derivada de una constante es 0. Cuando yo derivo el primer término, aquí aplico la regla de la potencia, y eso es 2x. Más, cuando yo derivo aquí, como es un producto, aplico la regla del producto. Esa regla del producto dice, tómese el primero, derívelo y multiplíquelo por el segundo sin derivar. Más, tome el primero, no lo derive y multiplique por el segundo derivado. Menos, cuando yo voy a derivar ahí, como y depende de x, porque es una función que depende de x, fíjense, ¿no? La derivada de y respecto de x, porque depende de x, yo le aplico la regla de la potencia y me queda que es 2y. Pero siempre se va a multiplicar por el diferencial, y ese diferencial es y', y eso es igual a 0. Eso siempre ocurre con la variable y, la variable dependiente. Ahora, cuando yo estoy en esta expresión, yo me pongo a calcular. 2x queda como tal. La derivada de x es 1 por y, más x por y'. Aquí no tengo que hacer nada. Después aquí me queda 2 por y' igual a 0. Ya cuando estoy en esta parte, yo digo, voy a agrupar los valores que tienen x', es decir, este término y este término. Los escribo adelante y los factorizo y digo, y' va a multiplicar primero a x y después a 2y. Y después, todo este término que está aquí lo voy a escribir del lado izquierdo, es decir, menos 2x y 1 por y me da y menos y. Todo este término que está multiplicando va a dividir y me queda finalmente que y' va a ser igual a menos 2x menos y sobre x menos 2y. Indudablemente que en esta parte culminamos porque ya no se puede factorizar más. Preguntas.
Hagamos otro. Voy a pasar al ejercicio número 20. En el ejercicio número 20 me dice, yo tengo la tangente. Se la aplico a un ángulo que se llama x menos y. Este es el ángulo. Y después me dice que eso es igual a un cociente. Y el cociente es la variable y partida entre 1 más x al cuadrado. Y me dicen, determine cuánto vale y'. Hacemos el mismo procedimiento. Abro un corchete, escribo la tangente, escribo x menos y, cierro, cierro y derivo. Del lado derecho abro un paréntesis, escribo y, 1 más x al cuadrado y aquí derivo. Tomemos otra hoja. Cuando yo derivo la tangente, yo tengo que derivar la tangente y después la interna, que es esta. La derivada de la tangente, recuerden que es la secante al cuadrado de x menos y. Y ustedes dirán, por la derivada interna, es decir, por x menos y derivado. Del lado derecho, yo aquí aplico la regla del cociente. Paso una línea de fracción. En el denominador escribo 1 más x al cuadrado y lo elevo a la 2, porque lo dice la fórmula. Entonces, en el numerador es el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Ya cuando estoy aquí, comienzo y saco la cuenta y digo, secante al cuadrado de x menos y. Queda igualito. Pero cuando yo derivo acá, aquí me queda. La derivada de x, lo voy a hacer de una vez, es 1. Y la derivada de y es y'. Igual. Cuando saco las cuentas acá, yo tengo que escribir mi línea de fracción y decir, la derivada de y' queda como y', no puedo hacer nada. Y la multiplico por 1 más x al cuadrado. Menos y que va a multiplicar. Aquí tengo una suma, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Y todo dividido entre 1 más x al cuadrado. Ya cuando estoy aquí digo yo, tengo que agrupar de alguna manera y'. Y fíjense que y' está aquí y está aquí. La tengo que escribir de un solo lado. Entonces, ¿qué hago? Esta función secante la voy a multiplicar por este 1 que está aquí. Y esta función secante la voy a multiplicar por esta y' que está aquí. Es decir, que del lado izquierdo me está quedando secante al cuadrado de x menos y. Multiplicado por 1 es ella misma, menos secante al cuadrado de x menos y, que multiplica a y', que es este. Y eso es igual. Aquí voy a separar. Y aquí voy a escribir y', que multiplica a 1 más x al cuadrado, y lo voy a dividir o partir por 1 más x al cuadrado. Menos, en esta parte como me queda 0, yo voy a reescribirlo y digo 2x, que lo coloco adelante, y después la y. Y todo dividido entre 1 más x al cuadrado. Cuando estoy acá, yo puedo simplificar un término de este con 1 y me queda 1. ¿Ok? Entonces puedo escribir acá. Como aquí hay y cuadrado y aquí y cuadrado, los voy a agrupar del lado izquierdo. Entonces voy a escribir, este que está aquí, lo dejo aquí. Este que está aquí, lo paso para acá. Bueno, cuando cancelo esto, me quedó y' partido entre 1 más x al cuadrado. 1, porque quedó 1.
Este término que está aquí lo voy a pasar por acá. Entonces me queda aquí que es menos la secante al cuadrado de x menos y menos 2xy sobre 1 más x al cuadrado. Ya cuando estoy aquí yo puedo factorizar. Pero observen, aquí hay menos, aquí hay menos, aquí hay menos y aquí hay menos. Puedo multiplicar todo por menos 1 y escribir lo positivo. ¿Ok? Para que trabajemos mejor. Entonces saco factor común y prima. Entonces y prima va a multiplicar. Primero ¿a quién? A la secante al cuadrado de x menos y. Y después ¿a quién va a multiplicar? A 1 partido entre 1 más x al cuadrado. Y eso va a ser igual. En esta parte de aquí ya no puedo hacer nada. Pero lo voy a escribir entre paréntesis para que visualicemos qué vamos a hacer. Perdón, esto queda positivo. Secante al cuadrado de x menos 1 más 2 por x por y sobre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Cuando estoy aquí, yo me doy cuenta que este término está partido en 1 y que este término también está partido en 1. Entonces tengo que resolver y tengo que resolver. Entonces me queda y', abro un paréntesis, escribo una sola línea de fracción, este término multiplica este. Entonces me queda la secante al cuadrado de x menos y multiplicado por 1 más x al cuadrado, más este 1 por este 1 me da 1. Y este término por este término me queda 1 más x al cuadrado. Y todo eso va a ser igual. Vuelvo a abrir una línea de fracción, perdón, un paréntesis, multiplico este por este. Entonces aquí me queda secante al cuadrado de x menos 1, que multiplica a 1 más x al cuadrado. Y al multiplicar este 1 por este, me queda aquí que esto es 2xy. Todo partido entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Bueno, aquí yo puedo simplificar todo este término con 1 de este y me queda 1. Es decir que finalmente y' va a ser igual. Y ustedes dirán, profesor, ¿por qué así? Claro, porque ahora como este se eliminó y este está multiplicando, todo este va a pasar a dividir. Entonces nosotros escribimos una sola línea de fracción. En el numerador va a quedar esto. Entonces decimos secante al cuadrado de x menos y. No se ve bien este y. Vamos a ponerlo así. De x menos y, que multiplica a 1 más x al cuadrado y que se le suma 2xy. Y en la parte de abajo me va a quedar este término que va a multiplicar a este. Entonces me va a quedar secante al cuadrado de x menos y, que multiplica a 1 más x al cuadrado, le sumo 1 y todo esto multiplicado por 1 más x al cuadrado. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ya no podemos hacer nada más. Quiere decir que este es el resultado. Bueno, en esa página 215 tienen suficientes ejercicios para trabajar. Pasemos ahora a la página 216. En esa página 216 hay como 50 ejercicios. Voy a hacer el ejercicio número 52. Es más, hay más de 50. El ejercicio 52 me dice que yo tengo una función g de x y que esa función g de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 y está multiplicada por la secante a la menos 1. Vamos a quitar ese paréntesis. Secante a menos 1 de x.
y me dicen encontrar cuánto vale esta derivada. Tomamos una hoja nueva y comenzamos a resolver. Si nosotros nos fijamos acá, jóvenes, yo tengo que escribir aquí que G evaluado en X yo lo voy a derivar. Y aquí yo abro un paréntesis y digo la raíz de X al cuadrado menos 1 multiplicado por la secante a la menos 1 de X. Y eso lo tengo que derivar. Quiere decir que G' de X va a ser igual la derivada de la primera función multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Pero si nosotros recordamos la clase del día de antes de ayer, la secante a la menos 1 es el arco secante. Recordemos, lo voy a escribir aquí en rojo. La secante a la menos 1 de X es el arco secante de X. Quiere decir que yo estoy derivando, pero la derivada de la secante a la menos 1 de X, voy a escribir aquí la fórmula para que la recordemos. Es 1 partido entre X raíz cuadrada de X cuadrado menos 1. Esta es la fórmula. Entonces esa fórmula que está aquí, la vamos a aplicar aquí. Entonces me va a quedar aquí que G' evaluada en X es igual. La derivada de una raíz es 1 partido entre 2 veces la misma raíz, multiplicada por la derivada interna. Y la derivada interna es X al cuadrado menos 1 derivado multiplicado por la secante a la menos 1 de X más la raíz de X al cuadrado más 1 multiplicado por esta derivada. Pero esta derivada es esto que está aquí. Es decir, que aquí me queda 1 partido entre X raíz cuadrada de X cuadrado más 1. Cuando estoy aquí, como esto es un producto, yo puedo simplificar ya esto. Y aquí tengo que calcular la derivada. Entonces me está quedando que G' de X es igual. La derivada de X cuadrado es 2X. Y la derivada de 1 es 0, ni la escribo. Y todo eso va a estar multiplicado por la secante a la menos 1 de X. Todo eso dividido entre 2 raíz de X al cuadrado menos 1. Y a esto le voy a sumar lo que me queda aquí. ¿Y qué me quedó aquí? 1 sobre X. Observen que en esta parte yo puedo cancelar este 2 con este 2. Y finalmente la derivada de esa expresión es arriba X secante a la menos 1 de X sobre la raíz de X al cuadrado menos 1. Y todo eso le sumo 1 sobre X. Ya aquí no podemos hacer nada más positivo, nada más funcional y lo dejamos hasta acá. ¿Ok? Vamos a hacer otra derivada que tenga funciones trigonométricas inversas. Me voy a inventar una aquí. Un ejemplo, esa no está allí. Vamos a suponer que yo tengo y se lo voy a aplicar a la... Vamos a ver cuál nos conviene hacer. Ya derivamos la secante. Voy a colocar aquí el arco seno de la raíz cuadrada del arco tangente de X.
¿Ok? Para que aparezca un poco divertido. Recuerden que el arcoseno de x es lo mismo que seno a la menos 1 de x. Y que el arcotangente de x es lo mismo que la tangente a la menos 1 de x. Entonces, si yo voy a derivar, y' va a ser igual. Lo voy a hacer directo. La derivada del arcoseno siempre es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el ángulo al cuadrado. Pero el ángulo es la raíz del arco tangente de x, todo esto al cuadrado. Disculpen acá que no me queda más espacio. ¿Ok? Y todo eso va a estar multiplicado por la derivada interna. Entonces, ustedes dicen, ¿la derivada interna de quién? Déjenme ordenar esto que está muy feo acá. Vamos a ordenarlo. Está muy pequeño. No tenemos que ser tan desordenados. Tengo que enseñarlos a ser ordenados. Por eso yo tengo que comenzar a ser ordenado. Entonces acá voy a escribir que esto es la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada del arco tangente de x. Cierro y cierro. Y todo esto al cuadrado. Entonces aquí tengo que multiplicar por la derivada interna. Y la derivada interna es escribir la raíz del arco tangente de x y esta la voy a derivar. Recuerden, esto es la derivada interna. ¿Cuál? Esta. No tengo más hoja, tomamos otra hoja y hacemos los cálculos. Así me queda que y' es igual 1 sobre la raíz. Oye, ya va. Se me cayó esto acá. Aquí va la fracción y esta es la raíz para escribirlo un poquito más bonito. Entonces aquí adentro me está quedando 1 menos. Esto cancela con esto y me queda el arco tangente de x. Multiplicado. La derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Y tengo que multiplicar por la derivada interna. Y ahora la derivada interna es lo que está dentro de la raíz. El arco tangente de x. Y este es prima. Así que me queda que y' va a ser igual. Estos dos los puedo escribir en uno solo. Es decir, aquí puedo escribir 1. Aquí puedo escribir una sola línea de fracción. Y aquí puedo escribir la raíz. Escribo el primero. 1 menos el arco tangente de x que multiplica al arco tangente de x. Y aquí me queda el 2 que está aquí. Cierro aquí mi raíz. Y ahora voy a calcular la derivada del arco tangente. Si nosotros vamos a recordar la derivada del arco tangente, es 1 partido entre 1 más x al cuadrado. Aquí no podemos hacer nada más. Entonces, y' va a ser igual. Una sola línea de fracción. Arriba escribo 1 por 1 me da 1. Abajo escribo el 2. Aquí escribo la raíz. Aquí puedo multiplicar arcotangente por 1 y arcotangente por arcotangente. Pero no es necesario. Entonces lo dejamos indicado. 1 menos el arco tangente de x que multiplica al arco tangente de x.
Llevamos la raíz hasta el final y abajo multiplicamos por 1 más x al cuadrado. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Entonces, tienen que ponerse a practicar los ejercicios que están descritos allí. Voy a saltar un poquito más adelante y nos vamos ahora a la página 223. Y en la página 223 vamos a hacer ejercicios que tengan logaritmo y que tengan funciones trigonométricas. Voy a hacer el número 9. En el número 9 yo tengo la función y igual al seno de x que multiplica el logaritmo natural de 5x. Y me dicen cuánto vale y'. Entonces en esta parte yo digo, bueno, y' va a ser igual, abro un paréntesis, escribo el seno de x y escribo el logaritmo de 5x. Lo cierro y lo derivo. Cuando voy a derivar, aquí aplico la regla del producto. Así que y' va a ser igual la derivada del seno por el logaritmo de 5x sin derivar, más el seno sin derivar por la derivada del logaritmo. Si nosotros recordamos, la derivada del seno es el coseno. El logaritmo queda igual. Aquí el seno queda igual. Pero la derivada del logaritmo por la fórmula es 1 partido entre el argumento. Y el argumento es este. Y todo eso multiplicado por la derivada interna que es 5x derivado. Quiere decir que y' va a ser igual coseno de x multiplicado por el logaritmo de 5x más seno de x 1 sobre 5x. Y aquí, cuando nosotros derivamos, aplicamos la regla del múltiplo constante. Y me queda que eso es 5. Podemos simplificar este 5 con este 5. Y finalmente me está quedando que y' es igual coseno de x, logaritmo natural de 5x. Y el seno de x partido entre x. Y esta es la respuesta. Hagamos otro ejemplo. Pasemos ahora al ejercicio número 22. El 22 tiene una particularidad que dice así. Es el logaritmo vulgar. La base es 2. Y el argumento del logaritmo es elevado a la menos x que multiplica el coseno del ángulo que vale pi veces x. Y me dicen cuánto vale y'. Recuerden que y' también se puede escribir como la derivada de y respecto de x. Esto es equivalente. Entonces, y' va a ser igual. Abro un corchete, escribo el logaritmo en base 2, e a la menos x, por el coseno de pi por x. Cierro y derivo. Entonces aquí hay que ir con cautela, porque el logaritmo es la función que está más afuera. Y después hay dos funciones acá que son la derivada interna, pero es un producto. Ustedes tienen que leer a detalle a ver cómo van a derivar. Entonces ustedes dicen, bueno, y' va a ser igual. La fórmula de la derivada del logaritmo dice así, la voy a escribir por aquí, chiquitita, que si yo tengo el logaritmo en base a de x y yo lo derivo, eso es 1 partido en x por el logaritmo de a. Aquí a vale 2.
Entonces ustedes dicen, bueno, según lo que yo tengo acá, yo tengo que escribir un 1, tengo que escribir una fracción, y en el denominador tengo que escribir x, que es el argumento. Pero el argumento es todo esto. Entonces ustedes dicen e a la menos x, que multiplica el coseno de pi por x. Voy a recortar esto aquí. Y todo eso lo debo yo multiplicar. ¿Por quién? Por e a la menos x, por el coseno de pi por x, y esto lo derivo. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá es la derivada interna. ¿Cuántas derivadas internas pueden haber? Muchas, pero uno tiene que ir identificando. Entonces me queda que I' va a ser igual 1 dividido entre e a la menos x por el coseno de pi por x. Todo este es el ángulo. Cuando derivo, aquí yo me doy cuenta que tengo que aplicar la regla del producto. Entonces me queda e a la menos x. Voy a quitar este paréntesis para escribir propiamente después un corchete. E a la menos x, que yo voy a derivar y lo voy a multiplicar por el coseno de pi por x, más e a la menos x y lo voy a multiplicar por el coseno de pi por x derivado. Por supuesto, esto va encerrado entre corchetes. Así me queda que I' va a ser igual. Nuevamente yo escribo una línea de fracción, escribo 1, e a la menos x, coseno de pi por x, y comienzo a derivar. Si nosotros vemos acá, la derivada de e a la menos x, yo les dije a ustedes que la derivada de e siempre es la misma, pero resulta que el exponente tiene un negativo, entonces ustedes tienen que decir por el menos x derivado, y todo eso por el coseno de pi por x, más e a la menos x. Como ustedes van a derivar el coseno, ustedes abren un paréntesis y dicen menos el seno de pi por x. Y todo eso multiplicado ¿por quién? Por la interna, que es pi por x derivado. Recuerden, aquí va un corchete y aquí va otro, pero no me alcanza el espacio. Así me queda que I' va a ser igual. Como esto es un producto, yo voy a escribir una sola línea de fracción. Abajo voy a escribir el e a la menos x por el coseno de pi por x. Y arriba voy a hacer la derivada de x es 1. Por el menos me queda menos e a la menos x multiplicado por el coseno de pi por x. Y todo eso le voy a sumar, perdón, como aquí hay menos y aquí hay más, le coloco menos. Entonces aquí me queda que esto es e a la menos x por el seno de pi por x y por la derivada de este, pero por el múltiplo constante eso me da pi, porque la derivada de x es 1. Ahora, ya estando aquí, yo puedo visualizar, fíjense acá, yo puedo visualizar que este que está aquí y este que está acá, yo lo puedo sacar factor común y simplificar con este. Es decir, este y este se simplifican. Así que I' va a ser igual. Paso una línea de fracción. ¿Qué me quedó arriba? Menos el coseno de pi por x. ¿Qué me quedó aquí? Voy a escribir el pi adelante y aquí escribo el seno de pi por x. ¿Y qué me quedó abajo? El coseno de pi por x. Si ustedes pueden ver, y aquí ya no puedo simplificar más. Yo pudiera separar, ¿ok? Porque hasta aquí puede llegar el ejemplo. Pero de pronto en alguna prueba o en alguna tarea, en la selección no aparece así, sino que se separa. Y ustedes dicen, ¿cómo que se separa, profesor? Bueno, yo escribo aquí menos el coseno de pi por x sobre el coseno de pi por x, yo puedo simplificar. Y aquí puedo escribir pi por el seno de pi por x y aquí por el coseno de pi por x.
Y yo puedo transformar eso en tangente. Así que y' va a ser igual. Al cancelar esto me queda menos 1. Y aquí me queda pi. Y el seno entre el coseno es la tangente de pi por x. Y esta también puede ser una respuesta abreviada. ¿Ok? Vamos a hacer otro estilo de ejercicios de esto. Déjenme buscar la página para ver. Denme un minutito, que yo tengo por acá unos apuntes. Ok. Dijimos que esta era la página ¿qué? Disculpen. 223. Bueno, vamos a ir nuevamente a esa misma página y me voy a ir ahora a hacer los ejercicios, por ejemplo, el 47. Entonces el 47 es algo particular porque dice, yo tengo y que es igual al coseno de x elevado a la x. Y yo les pregunto, ¿cómo derivo esto? Hay una forma de hacerlo. Fíjense una cosa. Y'. Esta operación que nosotros vamos a realizar aquí con la función, ustedes la van a tener que utilizar más adelante en otros cálculos. Y es la siguiente. Yo voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y digo, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces me queda logaritmo natural de y igual al logaritmo natural del coseno de x elevado a la x. El logaritmo de y queda como logaritmo de y. Pero el logaritmo de esto elevado a la x es lo mismo que x por el logaritmo del coseno de x. Ahora yo puedo derivar y decir, yo tengo aquí el logaritmo de y, lo voy a derivar. Y aquí tengo x logaritmo del coseno de x y lo voy a derivar. Cuando yo derivo el logaritmo de y, ya sabemos que eso es 1 sobre y por y', que es la interna, que es la implícita. Y aquí producto sería la derivada de x por el logaritmo del coseno de x más x por la derivada del logaritmo del coseno de x. Aquí me queda entonces que y' va a ser igual a y que va a multiplicar x, pero x vale derivado 1, que multiplica el logaritmo del coseno de x, más x, y la derivada del logaritmo del coseno de x es 1 partido entre el coseno de x, por la derivada interna que es el coseno de x derivado. Entonces me va a quedar que y' es igual. Este y, ustedes dirán, profesor, ¿y este y quién es? Este y es este. Entonces, este valor de y lo sustituyo aquí. Entonces digo aquí, este es el coseno de x elevado a la y, que va a multiplicar 1 por este logaritmo, logaritmo del coseno de x, más la derivada del coseno es el menos seno. Entonces aquí no va más, porque si es menos, con este más me queda menos. Y me queda x por el seno de x sobre el coseno de x. Pero resulta que el seno sobre el coseno es la tangente. Entonces, ¿qué queda como final? Que y va a ser igual al coseno de x todo elevado a la y, multiplicado por el logaritmo del coseno de x, este es el argumento del logaritmo, menos x por la tangente de x. Y este es el resultado. ¿Ok? Entonces, tienen suficientes ejercicios en las páginas que les di para que ustedes se vayan preparando. ¿Ok? Preguntas, comentarios al respecto, jóvenes. ¿Ah?